Universidad de Pamplona, la academia al servicio de la vida. Base de datos, trabajo presentado por David José Machado y Luis Eduardo de. Definición. Una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja no solo los datos en sí mismos, sino también las relaciones que existen entre ellos. Una base de datos se diseña con un propósito específico y debe ser organizada con una lógica coherente. Los datos podrán ser compartidos por distintos usuarios y aplicaciones, pero deben conservar su integridad y seguridad al margen de las interacciones de ambos. La definición y descripción de los datos han de ser únicas para minimizar la redundancia y maximizar la independencia en su utilización. El uso de sistemas de bases de datos automatizadas se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. Hermann Hollerith, 1860-1929, fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una computadora llamada máquina automática perforadora de tarjetas. Para hacer el censo de Estados Unidos en 1880 se tardaron 7 años para obtener resultados, pero Hermann en 1884 creó la máquina perforadora, con la cual con el censo de 1890 dio resultados en 2 años y medio. La máquina usó sistemas mecánicos para procesar la información de las tarjetas y para tabular los resultados. A diferencia con la máquina de Babbage, que utilizaba unas tarjetas similares, estas se creaban en dar instrucciones a la máquina. En el invento de Hermann, cada perforación en las tarjetas representaba un número y cada dos perforaciones una letra. Cada tarjeta tenía capacidad para 80 variables. La máquina estaba compuesta por una perforadora automática y una lectora, la cual por medio de un sistema eléctrico leía los orificios de las tarjetas. Esta tenía unas agujas que buscaban los orificios y al tocar el plano inferior de mercurio enviaba por medio de contacto eléctrico los datos a la unidad. Este invento disparó el desarrollo de la tecnología en la industria de los computadores, abriendo así nuevas perspectivas y posibilidades hacia el futuro. Las décadas. En 1950, en este lapso de tiempo, se da origen a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir las necesidades de información de las industrias. Por medio de este mecanismo, se empezó a automatizar la información de las nóminas. Consistía en leer una cinta o más y pasar los datos a otra. Y también se podían pasar desde las tarjetas perforadas simulando un sistema de backup que consiste en hacer una simulación, una copia de seguridad o copia de respaldo para guardar en medio extraíble la información importante. La nueva cinta que se transfiere a la que se transfiere la información para hacer una cinta maestra. Estas cintas solo se podían leer secuencial y ordenadamente. Década de 1960. El uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de ese soporte se podían consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no era necesaria la secuencialidad, y este tipo de soporte empieza a ser ambiguo. Los discos dieron inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, pues los programadores con su habilidad de manipulación de estructuras, junto con las ventajas de los discos, era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. La década de 1970. Edgar Franco, 23 de agosto de 1923,
al 18 de abril del 2013. En un artículo, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, en 1970 definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionados, y así nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Cobb, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente, no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podía ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes llamado System R. Década de 1980. Las bases de datos relacionales, con su sistema de tablas, filas y columnas, pudieron competir con las nuevas bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. En esta década, el modelo relacional ha conseguido posicionarse en el mercado de las bases de datos, y también en ese tiempo se iniciarán grandes investigaciones paralelas y distribuidas como las bases de datos orientadas a objetos. La década de los 90. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma operación, a la misma información. A diferencia de las bases de datos de los 80, que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. Siglo XXI. En la actualidad existen gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios. Una de las tendencias más amplias son las bases de datos que cumplan con el protocolo OpenArchive, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos, que permiten una mayor visibilidad y acceso al ámbito científico y general. Las reglas de Codd son un sistema de reglas propuestas por Edgar Codd. El modelo relacional para las bases de datos, diseñado para definir que requiere un sistema de administración de base de datos. Codd se percató de que existían bases de datos en el mercado las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Entonces, este publicó 12 reglas para que un verdadero sistema relacional debería tener, aunque la práctica, algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podrá considerarse más relacional cuanto más siga estas reglas. Regla 0. El sistema debe ser relacional, base de datos y administrador de sistema. La regla 1. La información. Toda la información en la base de datos es presentada unidireccionalmente por valores en posición de las columnas dentro de filas de tablas. Regla 2. La regla del acceso garantizado.
Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que hayan campos nulos. Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados. Regla 5. La regla comprensiva del sublenguaje de los datos. El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional. Regla 6. Regla de actualización. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y cancelación. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que se inserte, actualiza o esté borrando. Regla 8. Independencia de datos físicos. Los cambios en el nivel físico, como se almacenan los datos, si en arreglos o en las listas encadenadas, etc., no deben requerir un cambio a una solicitud basada en las estructuras. Independencia de datos lógicos. Los cambios al nivel lógico no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. Regla 10. Independencia de integridad. Las limitaciones de la integridad se deben especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en las bases de datos. Regla 11. Independencia de la distribución. La distribución de las porciones de la base de datos a las varias localizaciones deben ser invisibles a los usuarios de la base de datos. Regla 12. La regla de la subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de nivel bajo y luego de que esa interfaz no se puede utilizar para subvertir el sistema. Gracias.